Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las fracturas del peroné. Estaremos tocando en diversos puntos, entre los cuales vamos a desarrollar los tipos de fracturas del peroné, cuál es el tratamiento conservador o quirúrgico y cuándo debe ser empleado cada uno de ellos, y los protocolos de rehabilitación, así como algunos puntos adicionales. Cuando hablamos de fractura del peroné, debemos saber que el hueso del peroné es un hueso largo que está ubicado en nuestros miembros inferiores y está señalado acá de color rojo. También de que se encuentra a un lado lateral de nuestra pierna o cara externa de nuestra pierna y está junto con la tibia y el fémur. Se encargan de soportar el peso de los miembros superiores. Las fracturas del peroné pueden venir dadas por distintas causas, entre ellas las más comunes que son el esguince del tobillo, que puede desencadenar fácilmente una fractura del peroné. También tendremos lo que son las malas caídas, los traumatismos, ya sean directos o indirectos, que de alguna u otra manera vencen la resistencia del hueso para dar lugar a una fractura. También tendremos lo que son las prácticas de ciertos deportes, principalmente aquellos deportes de contacto directo, como son el caso del fútbol, del baloncesto y de las artes marciales. Y también pueden venir fracturas del peroné por estrés. ¿A qué nos referimos fracturas del peroné por estrés? Aquellos deportes o aquellas actividades en que se hace un sobreuso de nuestro cuerpo. Por ejemplo, lo que es el running, y que esto poco a poco va desencadenando un estrés sobre el hueso que termina en una fractura. Ahora, también vamos a hablar de lo que son los tipos de fracturas del peroné. Si bien es cierto, las fracturas del peroné están en un hueso localizado, también vamos a encontrar los distintos tipos. Tendremos primero lo que es la fractura de la cabeza del peroné, cual se encuentra justo aquí. Esta fractura en la cabeza del peroné también es llamada fractura proximal del peroné. Como podemos ver, se da justo en su porción más proximal o en su porción más cercana, cerca de la articulación de la rodilla. Este tipo de fractura tiene un tiempo de recuperación aproximadamente de 2 meses. También tendremos lo que es la fractura de la diáfisis del peroné o también llamada fractura diaficiaria del peroné. Esta se da en el cuerpo del hueso del peroné, así como vemos en la imagen, se fractura justo en la parte del cuerpo del peroné. Tiene un tiempo de recuperación de 6 a 8 semanas aproximadamente. El tiempo de recuperación es menor ya que como se encuentra en el centro, está lejos de la articulación de la rodilla y lejos de la articulación del tobillo, por lo que no hay riesgo de movimiento y la recuperación es mucho más rápida, como también es mucho más eficaz. También tendremos lo que es la fractura del malleolo lateral, la cual ocurre cerca de la articulación del tobillo. Y también es llamada fractura malleolar lateral o fractura distal del peroné. Ocurre, como podemos ver acá, muy cerca de la articulación del tobillo, hacia la porción distal o más lejana. Eh, la fractura del malleolo lateral tiene un tiempo de aproximado de recuperación de 3 meses. Y por último vamos a hablar lo que es la fractura por estrés, la cual ocurre en cualquier parte del hueso, aunque por lo general se da en la diáfisis y en la parte distal o más lejana del hueso, como podemos ver acá. Realmente empieza como una fractura, una fisura mínima y se va transformando en una fractura progresivamente. Eh, y ese tipo de fractura tiene un tiempo de recuperación más o menos de 6 semanas. También es importante decir que la fractura del peroné puede venir acompañada de fractura de tibia, ya que como son los huesos que se encuentran relativamente uno al lado del otro, simplemente separados por una membrana de tejido conectivo, en caso de que también exista una fractura de tibia, los tiempos de recuperación de cada una de estas fracturas va a variar porque ya no se trata de uno, sino se van a tratar de dos fracturas del hueso. Ahora bien, hablemos del tratamiento. Una pregunta que se hace frecuente a los pacientes es que si el tratamiento debe ser quirúrgico o si es que debe ser conservador. Para someterse a una intervención quirúrgica o no, debe tener en cuenta las siguientes variables. Primero, la presencia de un desplazamiento. Debe ser un desplazamiento considerable en el hueso para la colocación de placas, tornillos, para alinear nuevamente el hueso y llevarlo a su posición original y facilitar una consolidación óptima. También el tratamiento quirúrgico estará recomendado o variaría si se toma este tipo de tratamiento dependiendo del tipo de fractura que haya sufrido el hueso. Aquí se toma en cuenta que si la fractura es completa o si es que la fractura es incompleta, si es que es abierta o si es cerrada, o si es simple o si fue con minuta. Todo dependerá del tipo y complejidad de la fractura. También se toma en cuenta que el material de osteosíntesis, es decir, las placas, los tornillos, todo lo que se coloque en el momento de la intervención quirúrgica, puede ser retirada o si no puede ser retirada posteriormente de la cirugía. Esto dependiendo del tipo de material que se haya utilizado, en dónde se haya utilizado y del médico tratante. Ahora, hablando de tratamiento conservador, primero cuando no hay desplazamiento o cuando el desplazamiento es mínimo. Cabe destacar que aunque no existe desplazamiento, hay médicos que prefieren aún así someter al paciente a una intervención quirúrgica para asegurarse de que la consolidación va a ser óptima y de que no va a haber complicaciones como una pseudoartrosis o una consolidación anómala. También va a depender el método conservador. Si simplemente fue una fisura y no llegó a la fractura, en este caso
No es necesario acudir a una intervención quirúrgica, sino simplemente se realiza una inmovilización por medio de algún yeso. Ahora hablemos del tratamiento de rehabilitación, el cual es muy importante que se ejecute una vez que se ha retirado el yeso, porque durante el periodo en el que permanecen los pacientes dentro, pierden lo que es masa muscular, pierden tono muscular y pierden movilidad, como también pierden la fuerza. Y por eso es muy importante el tratamiento de rehabilitación, el cual básicamente va a consistir en que el tratamiento vaya al paciente apoyando progresivamente en el miembro afectado. Esta es una de las cosas que genera mortificación en el paciente, porque se preguntan cuándo voy a apoyarme, cuándo voy a volver a caminar, cuándo voy a retomar mis actividades diarias. Entonces es importante ir realizando apoyos progresivos de descargas de peso progresivas para que posteriormente vayan adaptando ese miembro nuevamente al apoyo y avanzar en el proceso de rehabilitación. Se debe reducir también lo que es la inflamación. La inflamación se puede reducir con lo que es el magneto, también podemos utilizar lo que es la diatermia y también podemos utilizar el drenaje linfático o también el vendaje neuromuscular con la técnica o la variación linfática y realizando las actividades en planos altos. Se debe reducir la marcha porque la persona ha pasado un tiempo movilizado y es muy importante volver a que el paciente pueda retomar o reentrenar y reeducar la marcha. Las fases pues respectivas para poder ejecutar una marcha óptima sin generar lesiones en estructuras o articulaciones adyacentes y que se recupere la normalidad. Es muy importante la recuperación de la amplitud del movimiento articular. Hay muchísimos ejercicios para recuperar las ampliaciones del movimiento articular del tobillo y la elección de la técnica o el ejercicio va a depender del paciente. Se debe recuperar la fuerza muscular. Es muy importante mencionar que en el objetivo de la amplitud del movimiento articular y de la fuerza muscular, no solamente de quién debemos recuperar la amplitud y de quién debemos recuperar la fuerza. Si el peroné mismo se encuentra básicamente por acá. Y debemos trabajar tanto en el tobillo como en la rodilla independientemente. Ya que la fractura haya ocurrido cerca al tobillo, se debe trabajar también en rodilla, por los tiempos de inmovilización y por los tiempos de inactividad al que ha estado expuesta esta pierna o este miembro. Entonces debemos recuperar la amplitud de la rodilla, la fuerza de la rodilla y la fuerza del tobillo más. Ambos tienen que ser por igual. Entrando a los casos en los que haya quedado cicatriz derivada del proceso quirúrgico, debemos también manejar la cicatriz trabajando en masajes. Podemos trabajar también con láser o trabajar con vendaje neuromuscular y con su variante de técnicas para cicatrices. Algunas notas importantes en relación a la fractura del peroné es que el peroné soporta entre los 6 a 17% del peso del cuerpo. Por eso es muy importante el objetivo de la reeducación de marcha al momento de realizar el proceso de rehabilitación. Otra cosa es que la fractura del peroné es la tercera fractura más común que experimenta la persona, seguida de o por detrás de la fractura del fémur y de la fractura del radio. La rehabilitación puede ir entre los 2 a 3 meses cuando la fractura no ha tenido desplazamiento, o incluso puede llegar desde los 4 a 5 meses cuando la fractura ha tenido un desplazamiento fuerte. Esto dependerá de muchos factores de la edad y también de la alimentación, de los hábitos de vida. Finalmente, si la consolidación es perfecta, la persona no tendrá ningún tipo de limitación y podrá recuperar todas sus actividades en un 100% una vez cumplido el proceso de rehabilitación. Ahora, si existe alguna anomalía o algún retraso en la consolidación, esto puede verse afectado posteriormente.